Ok, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda sesión denominada Procesos Vitales y Homeostasis, correspondiente al curso de Integración, Estructura y Función del Organismo Humano. Hoy vamos a ver la importancia de la célula, tanto desde un punto de vista bioquímico como desde un punto de vista biológico, y cómo esta pequeña estructura que conforma diferentes tejidos contribuye en la homeostasis, también conocido como el punto de equilibrio en el cual nuestro organismo siempre busca alcanzar, con el fin de preservar la salud. Un tema muy interesante que vamos a analizar en nuestro curso de Integración, Estructura y Función del Organismo Humano. Así que chicos, vamos a comenzar. La tabla de contenido del día de hoy son los siguientes 5 puntos. Primero veremos una definición de homeostasis, luego analizaremos a la célula y cuáles son sus componentes principales. Luego veremos desde un punto de vista macro el medio, el medio externo y el medio interno, y cómo estos dos, a pesar de sus grandes diferencias, trabajan en equipo para lograr que nuestro organismo se mantenga en un estado de equilibrio. Luego, analizaremos cuáles son los mecanismos de transporte a nivel celular, tanto de sustancias como también de líquidos corporales, a través de una estructura importante de la célula, denominada la membrana celular. Y finalmente, culminaremos esta sesión con la importancia de la homeostasis a nivel de los sistemas que componen el organismo humano desde un punto de vista fisiológico. ¿Sí? Entonces, chicos, comenzamos. Vamos a iniciar con un pequeño videito, el cual va a definir lo que consiste en la homeostasis desde un punto de vista lingüístico. ¿Sí? Comenzamos. La palabra homeostasis proviene del griego homoios, que significa similar o igual, y estasis, que significa estado o estabilidad. La homeostasis es una característica que tienen los seres vivos que les permite mantener en equilibrio sus condiciones internas para el buen funcionamiento mediante procesos de autorregulación para garantizar las funciones vitales. Dicho de otra manera, la homeostasis se encarga que el ambiente dentro de tu organismo siempre sea estable. Por ejemplo, la autorregulación de la temperatura corporal, que permanece constante sin importar que el ambiente esté caluroso o frío. Cuando nos enfermamos, la temperatura de nuestro cuerpo se eleva para eliminar los virus o bacterias que ingresaron a nuestro organismo. Otro ejemplo sería que al momento de hacer actividad física se empieza a elevar la temperatura de nuestro cuerpo por el excesivo movimiento y comenzamos a sudar para bajar la temperatura corporal. O en caso contrario, cuando hace mucho frío y la temperatura corporal baja, comenzamos a temblar para que el movimiento del cuerpo genere calor y volver a nuestra temperatura ideal. Más ejemplos serían la eliminación de sustancias tóxicas, ya sea en la orina o en heces fecales, la regulación de los niveles de glucosa en la sangre mediante la hormona insulina, la presión sanguínea, los niveles de oxígeno en la sangre, el buen funcionamiento del sistema inmunológico y la regulación de pH del cuerpo son solamente ejemplos de estas autorregulaciones que hace el organismo. Interesante, ¿no? Como ya hemos visto, la homeostasis consiste en una capacidad que tiene nuestro medio interno para lograr el punto de equilibrio, que no va sola, que de hecho depende de nuestro medio externo, o sea, nuestro medio ambiente. Gracias a esta regulación logramos mantener la salud y por lo tanto también la supervivencia. Entonces, continuamos. Ahora bien, como se vio en el video, la homeostasis contribuye en diferentes aspectos. Uno de ellos es la regulación de la temperatura. Por ejemplo, recordemos que un sistema importante, y de hecho el maestro, al igual que el sistema endocrino, es el sistema nervioso. ¿Por qué razón? Porque a través de diferentes nervios periféricos, que pueden encontrarse por ejemplo en la piel, tenemos la capacidad de sentir diferentes temperaturas. Un ejemplo es cuando la temperatura está muy elevada, como también cuando la temperatura está muy baja. Cuando la temperatura está muy baja, hacemos referencia a ¿qué cosa? Al frío. Y cuando está muy alta, a la calor. Pero quiero que vean este gráfico.
justo el medio externo, o sea, lo que está fuera del organismo, contribuye en regular la temperatura en base al estímulo que se recibió a través de esos sensores periféricos. ¿Sí? Por ejemplo, imagine usted que se encuentra con mucha calor. ¿Qué es lo primero que va a encender? ¿El ventilador, sí o no? ¿O el aire acondicionado? ¿Pero eso se encuentra dentro de tu organismo? No, se encuentra fuera de tu organismo. Todo aquel componente que contribuye en tu homeostasis, pero se encuentre fuera de tu organismo, hace referencia al medio externo. Pero todo aquel mecanismo fisiológico que ocurra dentro de ti hace referencia al medio interno, porque estás trabajando con tus células, con tus tejidos. ¿Sí? De igual manera con el caso del frío. Las prendas que utilizamos, por ejemplo, para evitar congelarnos, ¿no? Es medio externo, porque no es algo que está dentro de ti, está por encima de ti. A lo que vamos con esto es de que a través del medio externo, nuestro organismo tiene una regulación de la temperatura. Pero no solamente por parte del medio externo, también hay eventos fisiológicos como por ejemplo la vasoconstricción, que es la reducción de la luz de un pequeño vaso sanguíneo, que contribuye a regular la temperatura. Por ejemplo, un mecanismo fisiológico que utilizamos nosotros para regular la temperatura es sudar. Imagine usted que se va al gimnasio, ¿no? Usted va a empezar a sudar un montón, ¿sí o no? Principalmente aquellas personas que hacen cardio. ¿Y qué va a ocurrir? Usted suda, no por sudar, porque es un mecanismo de tu cuerpo para que, debido a ese esfuerzo físico que ha calentado tu cuerpo, automáticamente te autorregules. Es como que te hubieses dado un baño, ¿no? ¿Para qué? Un baño con agua fría para que tu piel, ¿no? Y tus músculos se enfríen. Y eso es gracias, por ejemplo, a través de tu sudor. Así que lo importante aquí es que la homeostasis depende, ya sea de un medio externo, de un medio interno o de ambos. ¿Ya? Es por eso que consideramos la homeostasis como un mecanismo esencial para la supervivencia y funcionamiento adecuado de los sistemas morfofuncionales en los organismos del ser humano. ¿Correcto? Esto es una introducción básica y un ejemplo de homeostasis es la regulación de la temperatura. Si usted está con mucha calor, ya sea a través de un medio externo o un medio interno, usted se autorregula. De igual manera con el frío. ¿Ya? Ya sea por un medio externo o un medio interno. O ambos, a la vez. ¿Sí? Nuestro organismo es tan encantador que tiene diferentes mecanismos ante cualquier adversidad que nos pueda ocurrir. De hecho, es muy complejo. Y vamos a verlo más adelante. ¿Ya? Ok. Ahora bien, otro mecanismo importante para la homeostasis es la regulación del pH. Seguro muchos han escuchado este término en el colegio, ¿no? El pH es el potencial de hidrogeniones. Los hidrogeniones, a grosso modo, que son esas pequeñas moléculas escritas con H+, esos hidrogeniones son una molécula importante en nuestro organismo, puesto que permite definir si el pH es ácido o es básico, o mejor dicho, es alcalino. Esto se lo va a ver mucho más adelante cuando estudie sistema respiratorio y sistema renal. Pero lo importante es que el pH permite que un tejido sobreviva. Cuando un tejido es muy ácido o tiene mucha acidez, puede morir, porque evita de que otros procesos metabólicos ocurran para autorregular, por ejemplo, la entrada de CO2, o mejor dicho, la salida de CO2 y la entrada de oxígeno, si es un problema respiratorio, o si es un problema renal, ¿no? Se provoque, por ejemplo, una falta de eliminación del bicarbonato,
que es una sustancia la cual se elimina y se reabsorbe para autorregular bioquímicamente el pH desde un punto de vista químico. ¿Sí? Entonces, la homeostasis también implica la regulación de variables, ¿no? Como el pH, como lo están viendo aquí, la presión osmótica y otros factores para que se garantice un funcionamiento óptimo de los sistemas biológicos. Y ojo, eso no va solamente de los pulmones o los riñones, sino que también del sistema circulatorio. Porque recordemos que tanto el oxígeno, el CO2, hidrogeniones o el bicarbonato van a viajar por torrente sanguíneo. Pero también depende de otro sistema, el sistema nervioso. Puesto que el sistema nervioso va a ser el maestro, el doctor, que va a decir, a ver pulmones, a ver riñones, a ver vasos, necesito que trabajen juntos para regular el pH. Entonces hay una multifunción orgánica a través de los diferentes sistemas que hemos visto en la clase pasada. Y es importante comprender que esos sistemas se correlacionan desde un punto de vista integrador. ¿Para qué? Para regular los tejidos de cada uno de estos y asegurar la supervivencia a través de la regulación del pH. ¿Ya? En la clínica normalmente utilizamos el pH desde un punto de vista del vaso sanguíneo, puesto que como estos vasos también están conectados con los pulmones y los riñones, se asegura el nivel de pH que está pasando hacia los tejidos. Normalmente el pH en sangre siempre es de 7.35 a 7.45 a nivel de la clínica, o sea, en muestra de sangre. Esto lo van a ver más adelante, no es necesario que se lo aprendan ahorita, pero es importante que comprendan que la regulación del pH es otro mecanismo que asegura que los sistemas biológicos de nuestro cuerpo estén adecuados óptimamente. ¿Ya? Ok. Pasemos al segundo punto, la célula y sus componentes principales. Ahora bien, eso seguro lo vieron en el colegio, ¿no? La célula es una pequeña estructura, ¿sí? Compuesta de diferentes organelos, ¿no? Organelos significa que son como órganos de un ser humano, pero en una célula, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos diferentes estructuras o organelos, por ejemplo, el núcleo, ¿no? Al tejido que envuelve a todos esos organelos, que es el citoplasma, y la membrana celular, ¿no? Tres componentes importantes propios de la célula: membrana celular, citoplasma y núcleo. La membrana celular es aquella capa externa, la más superficial, que se encuentra de manera externa, ¿no? Que va a tener una función importante: separar el medio interno del medio externo, ¿sí? Porque es una capa protectora. Diferencia lo que se encuentra dentro de una célula con lo que se encuentra fuera de una célula, ¿sí? También encontramos el citoplasma, que va a estar compuesto por una porción líquida y una porción sólida. La porción líquida del citoplasma se denomina citosol y la porción sólida se denomina organela, ¿no? Como les estuve diciendo hace un momento. Es como que el citosol fuese la sangre, supongamos así, y las organelas fueran, por ejemplo, los eritrocitos, ¿no? Que esos sí son sustancias formes, ¿ya? Organelas, por ejemplo, como son los ribosomas, como pueden verlo aquí, el retículo endoplasmático rugoso y liso, el aparato de Golgi, la mitocondria, etc. Y también encontramos al núcleo, el cual es aquella estructura muy importante, puesto que dentro de esta se encuentra el material genético que contiene el ADN de un ser humano. Es por eso que cada uno de nosotros tenemos un código genético diferente. Y ese código genético determina la estructura a futuro de la morfofunción que va a tener el ser humano, ¿no? Y siempre ese ADN, de manera habitual, se obtiene a través
de la fecundación dada, ¿no? Cuando pasamos de ser un embrión hasta ser un recién nacido. Y ese código genético no cambia, sigue siendo el mismo durante toda la vida. ¿Ya? Cosas puntuales, tampoco tienen que aprenderse todos los nombres. Lo que me interesa es que sepan esto, la membrana celular. Y ya vamos a ver por qué. La membrana celular, como ya hemos visto, es aquella membrana, aquella capa que separa el medio interno del medio externo de la célula. Esta membrana celular va a estar compuesta, como pueden ver aquí, por fosfolípidos. ¿Ya? Los fosfolípidos son como pequeños gusanitos, ¿sí? Que vean, tienen una cabeza y tienen una colita, ¿sí? Aquí igual, cabeza, colita. Y junto a todos esos fosfolípidos se crea la membrana celular. Y la membrana celular también es llamada bicapa fosfolipídica. ¿Por qué bicapa? Porque tiene dos capas y está compuesto por fosfolípidos. Ahora bien, algo importante. Las cabecitas de estos fosfolípidos son hidrófilas, ¿sí? O sea, permiten el ingreso de agua, ¿ya? El agua que se puede encontrar quizá a través de la sangre o a través de otros líquidos que vamos a ver más adelante, o el agua que ingresas posteriormente, ingieres, ¿sí? Ingresa al medio interno a través y gracias a estas cabezas hidrófilas, ¿ya? Pero esta es la parte donde el agua puede pasar. Pero también hay una parte donde el agua no puede pasar, como que se queda estancada. Y esta partecita son las colitas. Las colitas son hidrófobas, que como dice el nombre, tienen fobia al agua. No pueden estar con el agua, ¿sí? Es como, por ejemplo, el caso del aceite con el agua. Tú los juntas, no se pueden juntar, porque uno es grasa y otro es agua. Y por química, no se pueden juntar, ¿ya? Entonces, esta bicapa fosfolipídica, o también llamada membrana celular, va a separar el espacio extracelular, o también llamado LEC, del espacio intracelular, a través de esas estructuras. Las cabecitas permitirán parcialmente el ingreso del agua y las colitas no permitirán el ingreso de agua, ¿no? No pueden estar con agua. De hecho, hay canales que permiten el paso del agua, que son las acuaporinas, y hay otros canales que no permiten el ingreso del agua, ¿sí? Entonces, esos fosfolípidos están compuestos por una cabecita, o también llamado extremo polar, que es hidrofílico, o sea, soluble en agua, y un extremo no polar, también llamado colita, hidrofóbico, porque le tiene fobia al agua, insoluble al agua o insoluble en grasas, ¿no? Porque si no es soluble al agua, va a ser soluble en grasas, ¿ya? Y la importancia de entender esto es el concepto de permeabilidad. La membrana celular es permeable, lo que significa de que deja pasar sustancias del medio externo al medio interno. Me explico. Vamos a verlo así, ¿ya? A ver, vamos a ver. Pasar sustancias del medio externo al medio interno. Por ejemplo, el agua, ¿sí? Pero esta membrana celular va a requerir diferentes transportadores, que vamos a verlo más adelante. ¿Ya, chicos? Ok. Ahora bien, la membrana celular también va a estar compuesta de proteínas. Pero estas proteínas van a cumplir una función importante, la cual es el paso de sustancias específicas. Y son aquellas que aseguran el grado de permeabilidad de una membrana.
Por ejemplo, encontramos proteínas integrales y proteínas periféricas. Las integrales son aquellas que atraviesan el grosor de la capa lipídica. Como pueden verlo aquí, acá hay una proteína integral y está atravesando completamente a todos los fosfolípidos que se encuentran atravesando esta. De hecho, estas proteínas integrales se caracterizan por formar muchos poros, ¿sí? Para que el agua pueda atravesar a través de estos, ¿sí? O también sustancias hidrosolubles como son los iones. Por ejemplo, el sodio, el potasio, el calcio, entre otros. Y también encontramos proteínas periféricas, ¿no? Que como dice el nombre, se van a encontrar en la periferia, no están atravesando la membrana celular. Estas proteínas periféricas se unen a otras proteínas periféricas y siempre van a ir acompañadas de proteínas integrales, como pueden verlo aquí, ¿sí? Que también, al igual que las proteínas integrales, permiten el paso de sustancias, ¿ya? Y hay que entender que de la membrana celular, siempre el 55% va a estar compuesto de proteínas. Pero ojo, sabemos que nuestro organismo no solamente requiere de proteínas, también requiere de carbohidratos, requiere de lípidos, entre otros, ¿sí? Y a eso hoy. También encontramos otros componentes que conforman la membrana celular. Un ejemplo de esto son los lípidos o también llamados fosfolípidos, que ya lo hemos visto al inicio. Esos lípidos y fosfolípidos de la membrana celular componen el 25% de esta. Y aparte de esos fosfolípidos que están viendo ese colorcito naranja, también encontramos moléculas de colesterol. Porque si estamos hablando de grasas o de fosfolípidos, tiene sentido que haya colesterol, ¿no? Y ese colesterol que encontramos mayormente en las colas de esos fosfolípidos ocupan el 13% del total de la membrana celular. Y son aquellos que determinan el grado de permeabilidad de la membrana. O sea, gracias a ellos, las colitas son hidrofóbicas, o sea, que tienen miedo al agua. Y por lo tanto, no cualquier sustancia puede ingresar fácilmente a través de la membrana. Si una membrana es más permeable, significa que va a permitir el paso de mayor cantidad de sustancias. Pero si una membrana no es permeable o su permeabilidad es baja, no va a permitir el paso de todas las sustancias. ¿Ya? Así desde un punto de vista general. Ahora bien, como ya hemos dicho, no solamente se compone de grasas y proteínas esa membrana, también se compone de carbohidratos, que se encuentran en menor proporción. De hecho, solamente se ocupa el 3% de toda la membrana celular. Y están combinados con proteínas, ¿sí? Por eso existen glucoproteínas y glucolípidos. Glucoproteínas, en el caso de la combinación con proteínas, pero también encontramos glucolípidos, ¿no? Que son carbohidratos unidos a lípidos, como lo pueden ver aquí. Hay una glucoproteína de color azulito y acá, un glucolípido de color verdecito, ¿ya? Las glucoproteínas, ¿sí? Se van a encontrar siempre en mayor cantidad. Como pueden verlo aquí, miren, 1, 2, 3 y un montón más. Pero los glucolípidos siempre se van a encontrar en menor cantidad. ¿Ya? Ok. Ahora pasemos al siguiente punto. El medio externo y el medio interno. Ok. Ahora bien, hay algo importante que deben comprender. Los sistemas que van a estudiar más adelante siempre están integrados y trabajan a través de la membrana celular para asegurar que las sustancias lleguen a los tejidos y los productos de desecho se recojan de los tejidos. Y vean que hay diferentes sistemas que se encuentran interconectados para lograr la homeostasis entre el medio externo. Uy, un pequeño error. Una pequeña llamada inesperada. Disculpen, chicos. Ok, como les decía, esos sistemas se encuentran integrados
y aseguran que exista una homeostasis a nivel de todo nuestro organismo, ¿no? Y vean que va a haber diferentes compartimentos que aseguran el intercambio de sustancias entre los diferentes sistemas. Y es lo que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, este gráfico explica un tema que van a ver más adelante, sí, valga la redundancia, que son los líquidos corporales. Nuestro cuerpo seguro sabe que se compone en gran medida de líquido, ¿sí? Pero este líquido va a depender de los espacios que existan a nivel celular. Me explico. Habíamos dicho que existe un medio externo y un medio interno, ¿no? Lo que se encuentra como medio interno es lo que se encuentra dentro de la célula. Y lo que es medio externo es lo que se encuentra fuera de la célula, ¿ya? Y hay que entender que esos compartimentos están siempre compuestos de líquido. Todos los tejidos y células están compuestos de agua, de líquido, ¿ya? Pero esta distribución de este líquido va a ser variada dependiendo de la cavidad o zona a nivel celular. Por ejemplo, el medio externo, ¿sí? A ver, vamos a explicarlo así. Nuestro organismo, ¿sí? Nuestro cuerpo, se compone normalmente del 60% de agua, ¿ya? Y todo lo demás es sólido. Este 60% de agua, denominado agua corporal total, se distribuye en diferentes compartimentos celulares. Encontramos al líquido extracelular, que es aquel líquido que se encuentra fuera de la célula, o sea, es medio externo de la célula, y encontramos al líquido intracelular. El líquido extracelular, a comparación del líquido intracelular, se subdivide en dos porciones. El espacio intravascular, que es aquel espacio donde pasa la sangre, ¿sí? Porque la sangre también es un líquido, y el espacio intersticial, que es un espacio que abunda más que todo en los tejidos y células, ¿ya? Y hay que entender que la distribución de esta agua va a ser variada. En el espacio extracelular ocupa solamente 1/3 de esa agua corporal total. Y el espacio intracelular ocupa 2/3. O sea, vean que hay más líquido en una célula internamente que por fuera. Y es normal. Y a nivel extracelular, 1/4 corresponde al espacio intravascular, o sea, la sangre como tal, y 3/4 corresponde al espacio intersticial, ¿sí? De esa manera. Y como pueden ver aquí, este grafiquito explica de una manera un poco más sencilla lo que estamos hablando. Encontramos la membrana celular que va a dividir el espacio extracelular del espacio intracelular. Y cada uno de esos compartimentos va a contener diferentes componentes para asegurar la supervivencia y el intercambio de nutrientes, iones, oxígeno, CO2, entre otros. ¿Ya? Siempre recuerden esto, créanme que te va a servir un montón. ¿Correcto? Ok. De igual manera, si tienen alguna pregunta, me hacen llegar por el correo. ¿Ya? Ok. Ahora bien, como ya les hemos dicho, existe un espacio extracelular y un espacio intracelular. Y este grafiquito explica de una mejor manera lo que estamos hablando. ¿Ya? Ojo, ojo. Esto que están viendo aquí ustedes ya saben que es la membrana celular. ¿Sí? Y aquí que encontramos a la bicapa fosfolipídica, porque está compuesto de 2 capas de fosfolípidos. ¿Sí? Una parte hidrofóbica, que es esta de aquí, y una parte hidrofílica. El líquido que se encuentra entre células se denomina líquido intersticial, pero el líquido que se encuentra dentro de un vaso sanguíneo, como es la vena o es una arteria, se denomina líquido intravascular. ¿Ya? Aquí creo que se entiende un poquito mejor. ¿Sí? Y de por sí, la membrana celular y el citoplasma
van a formar parte del espacio intracelular a comparación del espacio extracelular, que va a estar compuesto más que todo por ese espacio, ese líquido intravascular y el líquido intersticial. ¿Ya? Aquí se encuentra el LEC, que es esto de aquí, y aquí se encuentra el LIC. ¿Ya? Así desde un punto de vista general. Esto lo van a ver más a detalle en bioquímica o en atención integral, ya un poco más detallado. Aquí lo importante es que ustedes entiendan los conceptos básicos. No tienen que aprendérselo todo de memoria. ¿Ya? Con calma. Ahora bien, pasemos al siguiente punto. Transporte de sustancias a través de la membrana celular. Ok, como ya hemos visto, la membrana celular va a estar compuesta de proteínas. Proteínas que también van a estar unidas a moléculas de glucosa, por eso dicen glucoproteínas, o también con lípidos, ¿no? Y hay que entender de que esas proteínas, que se encuentran en mayor cantidad, casi el 50% de la membrana celular, contribuyen a que pasen sustancias, como pueden ver aquí en el videito. Ahí, por ejemplo, entra una molécula, ¿no? Pero vean que estas proteínas están diseñadas genéticamente para que pasen una cantidad determinada de sustancias. No pueden ingresar cualquier sustancia. Como pueden ver aquí, por ejemplo, esa sustancia sí puede ingresar a través de la membrana, porque tiene la misma llave, ¿no? Y las proteínas son como aquella cerradura, y las moléculas son la llave que encaja con esa cerradura. Es por eso que existen proteínas para diferentes elementos, ¿sí? Más que todo elementos que no pueden pasar fácilmente a través de la membrana. ¿Correcto? Como pueden ver aquí entonces, las proteínas son una ruta alterna, ¿no? Que permite pasar sustancias a través de la membrana celular, de cada célula que compone nuestro organismo. Y existen dos principales canales de transporte: los canales iónicos y los canales transportadores. Los canales iónicos son aquellos que permiten el paso tanto de agua como iones. Ejemplo, iones como son el calcio, el sodio, el potasio, entre otros iones que se encuentran en la tabla periódica. ¿Ya? Y también encontramos pues a las transportadoras, ¿no? Que como dice aquí, son aquellas que se unen a los iones o moléculas que van a transportar y las llevan de un lado a otro de la membrana, ¿no? Son como si fuesen, no sé si han visto, no es un ejemplo muy bueno para explicarlo, pero no sé si han visto algún dibujo animado, por ejemplo American Dad, ¿no? Donde siempre hacen referencia a que los mexicanos pasan a través de una camioneta oculta de México a Estados Unidos. Algo así, ¿no? Las transportadoras actúan de esa manera. Transportan los iones, que serían los mexicanos en este caso, de un lugar a otro. Son como que los ocultan, ¿no? Les dan una manita. ¿Ya? Ok. Ahora bien, vamos a ver este videito que lo explica muy bien, bien detallado y bien animado, para que puedan tenerlo y practicarlo desde un punto de vista más activo. ¿Ya? Ok, comencemos. En el video de hoy veremos las diferencias entre el transporte pasivo y activo de sustancias que realiza una célula. Pero para entender los mecanismos de transporte de sustancias, primero hay que conocer una de las estructuras de la célula, y esta es la membrana plasmática. Esta estructura, además de ser la encargada de definir el límite celular, participa en el transporte de moléculas. Además, esta es una estructura permeablemente selectiva. Esto quiere decir que permite la entrada de ciertas sustancias y detiene la entrada de otras. La membrana plasmática es una estructura que está compuesta por una bicapa fosfolipídica. En otras palabras, dos capas de estas estructuras llamadas fosfolípidos. A esta bicapa fosfolipídica se le unen proteínas e hidratos de carbono. Una vez entendido esto, veamos cómo se realiza el transporte de sustancias hacia el interior y el exterior de la célula. Este transporte de sustancias puede darse de forma activa o pasiva. Se hará de forma activa cuando se necesite que la célula gaste energía para que puedan entrar y salir sustancias de esta. Y llamaremos al transporte pasivo cuando la entrada de sustancias a la célula no requiera que ésta gaste energía. Empezaremos explicando el transporte pasivo.
Para entenderlo, tenemos que comprender que para que las sustancias pasen del exterior de la célula hacia el interior o viceversa, debe existir un gradiente de concentración, o lo que es lo mismo, debe existir una mayor concentración de partículas en un lugar que en el otro. En el transporte pasivo, las partículas se difunden a favor del gradiente de concentración. Esto quiere decir que las sustancias pasan de áreas de mayor concentración hacia áreas de menor concentración, sin que ocurra ningún gasto de energía. Harán esto hasta que estén igualmente distribuidas. Una vez la célula consume esas sustancias que ingresaron, va a haber de nuevo un gradiente de concentración, habiendo menos moléculas dentro de la célula que fuera de esta. Y así se repite el proceso. Ahora bien, existen dos formas en las que estas sustancias pasan al interior de la célula, por difusión simple o difusión facilitada. En la difusión simple, moléculas pequeñas como el oxígeno, el carbono y las sales pasan directamente a través de la bicapa fosfolipídica. Cuando la sustancia que se difunde es agua, el fenómeno se llama ósmosis. Por otro lado, en la difusión facilitada, son transportadas moléculas de mayor tamaño y por esa razón se necesita la ayuda de ciertas proteínas para que las moléculas puedan pasar al interior de la célula. Estas proteínas son las dos siguientes. Proteínas canal. Estas forman especies de canales por donde pasan ciertas sustancias. Proteínas de transporte. Estas cambian su forma para permitir la entrada de ciertas sustancias a la proteína en sí para posteriormente entrar en la célula. Ahora veamos el otro tipo de transporte, el transporte activo. A diferencia del transporte pasivo, el transporte activo requiere un gasto de energía por parte de la célula, porque las sustancias que tienen que atravesar la membrana lo hacen en contra de un gradiente de concentración, es decir, desde donde hay menor concentración de sustancias hacia donde hay una mayor concentración de sustancias. En la membrana plasmática hay proteínas que participan en el transporte activo, a las cuales se las conoce como proteínas bomba. Un ejemplo de estas es la bomba sodio-potasio, que funciona de la siguiente manera. En la bomba sodio-potasio intervienen dos sustancias, los iones de sodio que se encuentran en el interior de la célula y los iones de potasio que se encuentran en el exterior de la misma. El proceso que se realiza es el siguiente. Los tres iones de sodio se unen a la proteína. Luego, la proteína cambia su forma. Acá es cuando la célula utiliza el ATP, o sea, la energía. Con esto hecho, los iones de sodio salen al exterior de la célula y los de potasio ingresan a esta. El transporte en masa es otro tipo de transporte activo, en donde las partículas de gran tamaño son engullidas por la membrana plasmática de la siguiente manera para llevarlas al interior de la célula. Este proceso se lo conoce como endocitosis. Si la sustancia es sólida, se llama fagocitosis, y si es líquida, pinocitosis. Hay un tercer tipo de endocitosis, denominado endocitosis por receptor, en donde las moléculas que ingresan a la célula primero se fijan en la membrana a través de proteínas específicas que la reconocen y luego la membrana se deforma para engullir las sustancias. También puede pasar lo contrario, es decir, que la célula elimine sustancias de gran tamaño. Este proceso se lo conoce como exocitosis. Si te gustó el video, te invito a darle me gusta. Ok, chicos. El transporte activo y pasivo, en resumen, como ya lo han visto, consiste en que uno gasta energía y otro no. Que uno va a favor de una gradiente de concentración y otro no. Vamos a verlo más a detalle, ¿ya? Para aclarar las dudas. Aunque el videito sea muy bueno, ¿ya? Entendemos primero qué es la difusión. La difusión es el movimiento de partículas a través de una membrana desde una zona donde hay mayor cantidad de moléculas, ¿ya? Por ejemplo, mayor cantidad de bolitas, a un lugar donde hay menor cantidad de bolitas. ¿Sí? Y esta lógica siempre va a ir en ese sentido. Por ejemplo, véanlo aquí. Contemos cuántos solutos hay aquí, en donde dice antes, y aquí cuántos solutos hay. Cuando hable de solutos, yo hago referencia a las bolitas, ¿ya? Moléculas, por ejemplo, puede ser sodio, puede ser calcio, puede ser potasio, entre otros, ¿ya? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Siendo que hay 17 bolitas, ¿no? ¿En dónde? En el espacio extracelular. Y contemos cuántas bolitas hay en el espacio intracelular. 1, 2, 3, 4, 5.
Yo les pregunto, ¿en cuál de esos dos espacios, extracelular o intracelular, hay mayor cantidad de bolitas? ¿En el extra o en el intra? En el extra, ¿no? Acá hay mayor cantidad de bolitas. ¿Y dónde hay menor cantidad de bolitas? En el intra, exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Movimiento de partículas o bolitas de una zona donde hay mayor cantidad de bolitas o mayor concentración de bolitas a un lugar donde hay menor concentración o cantidad de bolitas. ¿Me dejo entender? ¿Y qué es lo que va a pasar a través de la difusión? De que al final, tanto en el espacio extracelular como en el espacio intracelular, tenga la misma cantidad de bolitas. Un ejemplo de estos es el movimiento, por ejemplo, del dióxido de carbono, ¿no? El sodio, hasta también, por ejemplo, en el caso de las células nerviosas, con el movimiento de sodio, ¿no? Como dice aquí. Como lo van a ver seguro el sistema nervioso. Entonces, difusión consiste en eso. Que las moléculas se van a adecuar, como pueden verlo aquí, dependiendo de una gradiente de concentración, que en este caso, como dice la flecha, está yendo desde el espacio extracelular, aquí, al espacio intracelular. ¿Sí? En eso consiste la difusión. Y esa gradiente de concentración siempre va a ir en ese sentido. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hay mayor cantidad de bolitas abajo y acá menor cantidad? La gradiente no sería para abajo, sería para arriba. ¿Sí o no? ¿Sí? Eso consiste en la difusión. Pasemos al siguiente, la ósmosis. En la ósmosis no solamente se cuenta la cantidad de bolitas, sino que también la cantidad de moléculas de agua, ¿no? O sea, H2O. ¿Sí? De hecho, el término ósmosis define directamente el movimiento de agua, ¿sí? Que es un tipo de difusión que también se utiliza a través de una membrana especializada en algunas células, en presencia de al menos un soluto, por ejemplo el sodio, para que la membrana sea impermeable. ¿A qué nos referimos con esto? Veamos ese gráfico. Antes y después. Contemos cuántas bolitas hay acá. 1, 2, 3, 4, 5. Imaginemos que son 5 moléculas de sodio. ¿Ya? ¿Y acá hay cuántas moléculas? Una. Ahora contemos el agua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moléculas de agua y acá ¿cuántas hay? 1 y 2. Yo les pregunto, si yo les hago esa pregunta, ¿dónde hay mayor concentración de agua? ¿En el espacio extracelular o en el espacio intracelular? En el extracelular, ¿sí o no? Porque hay mayor cantidad de moléculas de agua, ¿no? ¿Y dónde hay mayor concentración de solutos en este caso? También el espacio extracelular, ¿no? Porque miren, acá hay 1, 2, 3, 4, 5 bolitas y acá solamente hay una. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que la cantidad de bolitas o iones como son el sodio y el agua se van a autorregular, como pueden verlo aquí, para que en ambas zonas tengan la misma cantidad de bolitas como la misma cantidad de agua. Aquí la ley se sigue cumpliendo. El agua va a ir de un lugar donde haya mayor concentración de agua a un lugar donde hay menor concentración de agua. Las bolitas son como que la yapa. Aquí lo importante en la ósmosis es que el agua se mueva, o sea, las moléculas de agua vayan de un lugar donde hay mayor cantidad de agua a un lugar donde hay menor cantidad de agua, para que luego se equilibre. ¿Ya? Esto lo pueden encontrar, por ejemplo, en la difusión de moléculas de agua, ¿no? Hacia adentro y fuera de las células, como pueden verlo aquí, para corregir el desequilibrio de esa concentración hídrica, ¿no? Que hace referencia al agua. Acá lo importante, chicos, es que ustedes comprendan en qué consiste cada proceso. Y estos grafiquitos son para que puedan practicarlo y darle un mejor entendimiento. ¿Ya? Ok, pasemos con el siguiente. Filtración. En la filtración es un poco indiferente, puesto que
la filtración va a depender no de la concentración de agua o de moléculas de sodio, por ejemplo, bolitas, ¿ya? Depende de una presión. ¿No han escuchado, por ejemplo, el término de hipertensión? La hipertensión quiere sonar a una presión, ¿no? Algo que impulsa, una fuerza. ¿Qué es lo que dice la filtración? Es el movimiento de agua y partículas pequeñas, como pueden verlo aquí, o también llamados solutos, que van a través de una membrana filtrante, como es la membrana celular, y el movimiento siempre va a ser de un lugar donde haya mayor presión a un lugar donde hay menor presión. Por ejemplo, imaginemos que aparte de la membrana, ¿no? Acá es un pocillo con mayor cantidad de agua. Por ejemplo, acá cada molécula de agua, supongamos, pesa 1 litro, y acá cada molécula de agua también pesa 1 litro, ¿no? Tanto en el extra como en el intra. ¿Cuántos litros habrían acá? 5 litros, ¿no? Porque sería 1, 2, 3, 4, 5, y cada molécula de agua hemos dicho que pesa 1 litro, ¿no? 5 litros. ¿Y cuántos litros hay acá? 2 litros. ¿Qué pasa si lo ponemos en una balanza? ¿Quién gana? ¿El espacio extracelular o el espacio intracelular? El espacio extracelular, ¿no? Porque va a ser más pesada, va a tener una mayor presión. Mientras que el espacio intracelular, en este caso, tiene una menor presión. ¿Ya? Pero eso se determina tanto a través de las moléculas de agua como los solutos que puedan tener dentro de este. ¿Ya? Y esa presión no a veces necesariamente se entiende a partir del agua. Puede ser una presión externa. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser la presión de agua, puede ser una presión externa, quizá impulsada por alguna fuerza hidrostática. Por ejemplo, en el riñón existe una barrera denominada barrera de filtración glomerular. Y es una barrera, como dice el nombre, de filtración, que filtra desde una fuerza que genera esa barrera de manera externa con una mayor presión a un lugar donde hay menor presión. ¿Sí? Entonces, la filtración es denominada movimientos de presiones. Y vean aquí, no siempre va a quedar igualito, no siempre va a quedar parejo, ¿no? Por ejemplo, aquí, como hubo una mayor presión, casi todo se fue para el espacio intracelular. Y el espacio extracelular se quedó vacío, ¿no? No siempre el movimiento de presiones asegura que ambos estén equilibrados. Porque aquí no hay una gradiente de concentración, hay una gradiente de presión. Y la presión no se autorregula, solamente impulsa y nada más. ¿Ya? Ok. Eso, por ejemplo, lo van a ver mucho cuando vean sistema excretor, también llamado sistema renal. Eso ya es cuarto ciclo. Pero créanme que poquito a poquito vamos a introducirnos en el entendimiento de cómo estas leyes de la bioquímica contribuyen en el organismo humano. ¿Ya? Ok. Continuemos. Pasemos al siguiente. Bomba de iones. Como se mencionó en el video, hay una bomba muy interesante. La bomba de sodio y potasio. El sodio y el potasio son iones, por lo tanto, una bomba de iones es una bomba de sodio y potasio. ¿Sí? Y como dice el nombre, es el movimiento de partículas de solutos, como son el sodio y potasio, desde una concentración baja hacia una concentración alta. ¿Ya? Y como va en el sentido contrario a la gradiente de concentración que hemos estudiado hace un momento, va a requerir de energía. ¿Sí? Es como decir, imagine usted que usted siempre sigue una ley, siempre sigue un camino, ¿no? Pero de repente dices, uy, me olvidé mi mochila, tengo que regresar rápido a mi casa para llegar a tiempo a clase. Entonces usted va a girar hacia la dirección de su casa, o sea, va a retroceder, pero va a tener que correr, ¿sí o no? ¿Sí? De esa manera también pasa con los iones. Los iones requieren trabajar con energía cuando quieren ir en contra de una dirección directa. Y esa dirección directa es como si fuese la gradiente de concentración. ¿Ya? Como pueden ver aquí,
¿Acá cuántas moléculas hay? No, hay un montón, ¿no? Y acá hay menos. Pero miren lo que pasa acá. Gracias al ATP o a la energía, esos solutos no han cumplido la ley de concentración. No están yendo de un lugar donde hay mayor concentración a un lugar donde hay menor concentración. Eso tiene sentido contrario. De un lugar de menor concentración a un lugar donde hay mayor concentración. ¿Sí? Y esta bomba de sodio y potasio, por ejemplo, o de calcio también, contribuye mucho en las células musculares, puesto que a través de ese mecanismo se asegura de que cuando los iones no se eliminaron correctamente o no se movieron correctamente, se adecue para regular las cantidades de iones, tanto en el espacio extracelular como en el espacio intracelular. ¿Ya? Ok. También pueden encontrar mecanismos externos como son la fagocitosis, que consiste en el movimiento de células u otras partículas, ¿no? Que eso lo van a ver mucho en inmunología, muy muy interesante, que también, como es un transporte activo, requiere de ATP, ¿sí? Que como pueden ver consiste en comer. En resumen, la célula va a empezar a comer, como si fuese un Pac-Man, miren. En eso consiste la fagocitosis, atrapar otras partículas grandes, ¿no? A través de la membrana plasmática, ¿sí? Eso seguro lo vieron más adelante en el videito anterior. Y también encontramos la pinocitosis, ¿no? Y a comparación de la fago, aquí son movimiento o atrapamiento de partículas, mientras que la pino, o sea, pinocitosis, es atrapamiento de líquido o moléculas disueltas en el líquido, como pueden verlo aquí en el videito. Miren, aquí se atrapó moléculas y también líquido. En cambio, en la fagocitosis solamente se atrapó moléculas. ¿Ya? Esa es la diferencia. Como pueden ver, también hay participación del sistema inmune, como es los leucocitos, fagocitos, entre otros, que son células inmunitarias. Como pueden verlo aquí, ¿no? Más a detalle ahí pueden ver un proceso de pinocitosis, porque se atrapa al agente infeccioso o a la molécula y también parte de ese líquido que está ingresando del espacio extracelular al espacio intracelular. ¿Ya? Y eso también requiere energía, porque es un proceso infeccioso y requiere energía para asegurar la supervivencia. ¿Ya? Ok. Ahora pasemos con el último punto, la importancia de la homeostasis a nivel de los sistemas. Una pequeña pausa. Comentarles si es que algún temita no quedó claro, estoy aquí para apoyarlos, ¿ya? Cualquier cosa que necesiten, me escriben a mí o escriben al número de wellness y nosotros encantados de apoyarlos, ¿ya? De igual manera, como es un videito pregrabado, pueden retroceder, pueden volver a escucharlo, y si aún así no quedó claro, quizá porque no me dejo entender, mentira, me avisan, ¿ya? Ok. En la homeostasis contribuyen diferentes sistemas, ¿no? Como son el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Por ejemplo, la homeostasis garantiza de que la entrega de nutrientes, de oxígeno a las células llegue correctamente y también el desecho se absorba correctamente. Como también regula la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, la distribución de la sangre a través de los diferentes compartimentos que hemos estudiado hace un momento, como el espacio intravascular, ¿no? Para satisfacer las demandas cambiantes del cuerpo, ¿no? Porque recordemos que en la patología, nuestro cuerpo requiere mayor cantidad de nutrientes, ¿sí? Requiere mayor cantidad de oxígeno dependiendo de qué patología estemos hablando, ¿ya? Y es por eso que todos los factores fisiológicos trabajan en conjunto para asegurar de que el ser humano que los cuida o que les prevé lo necesario, sobreviva, ¿ya? Por ejemplo, imagínense un paciente con hipoxia. Un paciente con hipoxia es un paciente que tiene problemas para respirar, ¿no? Por ejemplo, el caso del asma, ¿sí? Si le falta respiración, ¿qué le va a faltar? Oxígeno. Y si le falta oxígeno, ¿qué tiene que hacer su cuerpo o un medio externo?
proveer el oxígeno, o por ejemplo colocar una máscara de oxígeno si es medio externo, o si es medio interno, aumentar las respiraciones por minuto, ¿no? Para que puedan ingresar de manera forzada mayor cantidad de aire y pueda sobrevivir. De igual manera con el corazón. Imagine usted que el corazón empieza a bajar la cantidad de sus latidos. ¿Qué tiene que hacer el corazón por lógica para que el paciente sobreviva? ¿Que siga disminuyendo sus latidos o que aumente? Que aumente, ¿no? Tiene sentido. Para que la sangre sea impulsada a través del corazón, que es una bomba, para que llegue a todos los tejidos del cuerpo. De igual manera el sistema nervioso y endocrino. Recordemos que el sistema nervioso y endocrino son sistemas muy importantes a comparación de otros, puestos que son los entes reguladores de todos los sistemas. Son aquellos que mandan señales de alerta cuando algo dentro de ti no está bien. Y es por eso que los mensajes también influyen en la regulación, por ejemplo, de electrolitos. Por ejemplo, el sodio ingresa a través de las vías nerviosas para que el impulso eléctrico se asegure correctamente. De igual manera, en el caso de la glucosa en sangre, la temperatura corporal, la secreción hormonal a nivel endocrino. Y estos dos sistemas trabajan en conjunto para monitorear y ajustar estas variables fisiológicas. Ahora bien, también encontramos el sistema digestivo y el metabolismo, ¿no? El sistema digestivo se encarga de absorber los nutrientes que consumimos de manera externa, como son verduras, carnes, ¿no? Alimentos de por sí que pueda consumir el ser humano. Y lo importante del sistema digestivo a nivel de la homeostasis es que asegura que los nutrientes se absorban correctamente y lleguen a las células para que sean metabolizados, ¿sí? Porque cuando se escuche metabolismo, lo primero que tienes que asociarlo es a lo que ocurre dentro de la célula. Si el metabolismo de tus células es rápido, o sea, de esas amiguitas, todo el sistema de tu cuerpo también va a ser más rápido. De igual manera, si es más lento, tu sistema va a ser más lento. Todo está comprometido. Como por ejemplo, el sistema digestivo también contribuye en medir los niveles de glucosa en sangre, debido, por ejemplo, a la digestión por parte del hígado y otras estructuras propias como son los intestinos, para asegurar de mantener un suministro constante de energía, ¿no? Porque a partir de los alimentos obtenemos energía. También encontramos al sistema musculoesquelético, también llamado sistema locomotor, que en este caso ambos van a contribuir en mantener el equilibrio de los minerales como son el calcio, el fósforo, para que la función muscular y la contracción muscular, que es lo que vamos a ver más adelante, vaya de manera eficiente junto a la salud ósea, ¿no? Puesto que los huesos, seguro habrán escuchado mucho, requieren de un mineral importante, ¿no? Que es el calcio. Y este calcio asegura que los huesos se empiezan a reconstruir, crezcan correctamente en el caso de los niños, y a nivel de músculo esquelético se asegure que los músculos puedan contraerse, ¿no? Esa capacidad que tú tienes para ir al gym y ponerte macizo o maciza es gracias al calcio y a la homeostasis que contribuye en el sistema musculoesquelético. Ok, chicos. Bueno, chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Yo sé que ha sido un poquito más tediosa porque es parte bioquímica, pero como les digo, hemos tratado de sintetizar todo lo que van a ver más adelante, más que todo en bioquímica. En bioquímica van a ver mucho todo esto más a detalle, ¿ya? Eso va a ser tercer ciclo aún. Por el momento quiero que tengan claro esos conceptos y también los medios de transporte para que comprendan más adelante, cuando lleven otros sistemas, la importancia de estos, ¿ya? Acá dejo las referencias. Y finalmente, chicos, agradecemos su atención. Les mandamos un fuerte abrazo, esperamos les haya gustado la clase de hoy. Y bueno, chicos, nos vemos en la tercera sesión. Un fuerte abrazo.